2. Las confesiones de San Agustín. Uno de los personajes más fascinantes, pero más fascinantes de la Edad Media, es San Agustín. San Agustín es autor de las confesiones, que son sus confesiones, valientes confesiones. San Agustín es un hombre que tiene dos pasiones, dos terribles pasiones encontradas entre sí. Tiene la pasión por Dios y la pasión por la carne, la pasión del sexo, la pasión por el pecado, porque San Agustín ha sido educado así. El pecado es el pecado de la carne, pero es tal, digamos, por usar esta palabra, su pulsión hacia el sexo, hacia la carne, que lo lleva a pecar. Entonces, el deseo de pecar es muy grande. ¿Cómo no va a quejarse a Dios? Dios, Señor, si me prohibiste pecar, ¿por qué pusiste tanto deseo en mí? Lo cual es un genuino reproche de San Agustín. Si Dios le ha prohibido el pecado de la carne, si Dios le ha prohibido el sexo, ¿por qué ha puesto en él semejante pulsión, semejante deseo por el sexo? Entonces, no puede cumplir con lo que Dios le pide, porque Dios mismo le impide cumplir con eso, al haberlo dotado de un poder sexual tan grande. Entonces, el sufrimiento de Agustín es enorme y pareciera no tener solución. Comete un robo, por ejemplo, simplemente por la banalidad, por la superficialidad de cometer un robo, por gozar del pecado mismo. Este es un gran tema existencial de la literatura y de los grandes personajes de Dostoyevsky. Se peca para gozar del pecado y se sufre por pecar, pero no importa, se peca igual porque el creyente atormentado quiere sufrir por su Dios. Entonces Agustín en sus confesiones dice: yo apetezco algo en la ignominia. Lo que apetezco en la ignominia es la ignominia. A ver si lo aclaro, pero creo que está claro, pero lo voy a decir de nuevo. Agustín dice: lo que yo apetezco o deseo de la ignominia es la ignominia misma. Es la ignominia la que satisface mi deseo, porque mi deseo es verme a mí mismo ignominioso, hundido en la ignominia. Y al hundirme en la ignominia, ahí es donde mi deseo queda colmado. Es un personaje existencial, es un personaje novelesco, es un personaje enormemente valioso, mucho más valioso que Santo Tomás de Aquino. Agustín justamente escribe las confesiones. Tomás de Aquino se ocupa en demostrar la existencia o la no existencia de Dios, sobre todo la existencia de Dios, por supuesto. El hombre medieval era un hombre que vivía en una constante infelicidad, porque tal como lo manifiesta Agustín, también los otros hombres sentían el llamado de la carne, digamos así. Pero el llamado de la carne era el llamado del pecado. Era, en última instancia, el llamado de Satanás. Lo que el cura le había dicho en el confesionario al pecador es: cuando sientes, hijo mío, el deseo de la carne o el deseo de ir con prostitutas, es Satanás el que te está llevando. Y ahí el pecador sabe que su destino es el infierno. Entonces, el pecador debe seguir el rebaño, porque si no, también está el tribunal de la Inquisición, que es la gran institución de la Iglesia medieval. Un tribunal inquisitorial a cargo de Torquemada, que se ocupa de quemar brujas, de torturar pecadores, de decidir arbitrariamente quién es un pecador, quién no es un pecador, quién es un santo, quién no lo es. El poder de Torquemada llega a ser absoluto. Entonces,
lo que hay en la Edad Media es terror, terror a ceder al pecado. Y ustedes fíjense que el mismo Agustín le dice a Dios que se cruzó con una mujer que lo tentó y que lo invitó a entrar con ella, y que él apenas si pudo controlarse. Pero entonces aquí está el terror, si apenas pudo controlarse, y cuando no pueda controlarse, ¿qué va a pasar cuando no pueda controlarse y caiga y se hunda en el pecado, en el reino de Satanás? Volvemos.